Bueno, y tenemos una segunda y tercera entrevista, pero fue, ¿cierto? Así como tuvimos a Sebastián, tuvimos a Valentina, y Valentina, ¿cierto? Una actriz que actuó el rol de una adolescente. Entonces, lo que yo decidí, todo esto nosotros lo conversamos y lo definimos hoy día mismo, porque esta filmación se ha hecho en el mismo día, ustedes pueden dar cuenta que la ropa, el entorno es exactamente el mismo. Entonces, yo no sabía cuántos actores venían, entonces estamos en mi casa, entonces con los amigos acá, entonces decidimos que como venía una actriz, entonces una adolescente que está involucrada en el uso de sustancias, lo más probable es que tiene muchos problemas vitales. ¿Ya? Y tiene más problemas vitales que la que suelen tener los hombres. ¿Ya? Entonces lo que acordamos fue que íbamos a aplicar el CRAF, ¿cierto? Valentina estuvo de acuerdo en responder más preguntas sí. ¿Ya? Por lo tanto, Valentina iba a presentar un riesgo elevado de uso de sustancias, lo cual implica necesariamente que se requiere una entrevista de confirmación diagnóstica. Entonces la primera parte de la entrevista, la primera parte que hicimos fue aplicación del instrumento, retroalimentación, y el objetivo mío como terapeuta era que ella aceptara acudir a una entrevista diagnóstica. Y lo que acordamos, antes de que pasara todo esto, acordamos que además, como ella iba a ser alto riesgo, lo más probable es que te presentaba un trastorno por uso de sustancias, ¿ya? Por uso de droga, alcohol u otras drogas, entonces lo que supusimos que le recomendaron tratamiento. El lugar especializado donde le hicieron la confirmación diagnóstica. Entonces lo que hacemos es, yo modelo, después hacemos una entrevista, después hice una entrevista que se hace días después de cuando ya se hizo la confirmación diagnóstica. Entonces vamos a dividir entre la entrevista 1 con Valentino y la entrevista 2, porque son técnicamente distintas. Sí, aparecieron elementos distintos. Sí. Oye, sí, y agregar, efectivamente, a propósito de la introducción que hace Mario, que tanto Valentina como Sebastián, ellos efectivamente leyeron, se prepararon en términos de un determinado perfil, y eso hizo que ocurriera lo que estaba ocurriendo y lo que están viendo quienes van a revisar y van a seguir nuestros videos. Bueno, dicho eso, vamos como dijo el pollo, y estamos en el campo además, estamos en el campo para que ustedes sepan, vamos al grano, hijo. Vamos al grano. Entonces, dos preguntas, Valentina, que también se la hicimos a Sebastián en su momento. La primera, bueno, es saber cómo te sentiste en el rol que estuviste en la entrevista, y asociado a ello también cómo cómo percibiste al terapeuta. Considerando que esta niña era Valentina, es una persona que está en esta situación de alto riesgo, y esta, como habías mencionado anteriormente, no es una entrevista solicitada por ella, obviamente están invadiendo su espacio bastante. Entonces, exactamente, sí. Claro, considerando entonces esa invasión de espacio, pero igualmente es una niña, es una chica de 17 años, va al colegio, lo más probable, se nota que, y si está ahí dispuesta a sentarse con la persona, se nota que de alguna forma quiere ser ayudada, no sabe cómo, está tanteando terreno. Entonces, lo más probable es que Valentina se sintió... ¿Tú cómo te sentiste siendo Valentina? Yo soy Valentina. Yo me sentí cautelosa, nerviosa, un poco como lista para salir corriendo, pero el acercamiento del terapeuta, en este caso el acercamiento que tuvimos, fue bastante grato, porque lo mismo, no me sentí juzgada, no sentí que se estaban tratando de meter en mi espacio privado, pero me estaban ofreciendo una oportunidad y me estaban preguntando sobre mí, no sobre lo que me pasaba. Y eso es bastante gratificante, que a uno lo vean a uno y no lo que le acontece a uno alrededor. A ti como persona y no solamente tus conductas. Claro. Entonces eso, por lo menos para mí, fue muy asegurador de que no me van a juzgar
y no me van a ver. Lo más probable es que si esta persona está consumiendo droga y está ahí, sepa que igual hay algún problema, y las cosas que le puedan pasar, sobre todo siendo adolescente, uno a veces se echa la culpa de cosas que no le corresponden. Entonces, claro, pues el hecho que solo se fijen en la persona y no lo que le pasó a uno, tal vez de cierta manera te ayuda a sentir que no eres, tu identidad no es lo que te pasa y que te van a ver a ti. Disculpa, eso es súper importante lo que estás diciendo. Hay un autor, Michael White, lamentablemente fallecido, uno de los creadores de la terapia narrativa australiana. Michael White decía: la persona es la persona y el problema es el problema. Entonces decía, ¿sabes? Cuando conversemos y hacemos entrevistas, separemos a la persona del problema. Porque las personas cuando conversan contigo está enredado a la persona y el problema. Y entonces la persona puede estar saturada de problemas, pero no, la persona es la persona y el problema es el problema. Entonces, claro, eso yo es algo que aprendí hace muchos años atrás, y claro, y lo practico, digamos. Pero no tengo para qué decirlo, lo voy a hacer, sino que está implícito en la forma de trabajar, ¿no? La forma de interactuar, no trabajar. Es una interacción, digamos. Sí, de hecho era una pregunta técnica que tenía yo para ti, precisamente, pues, ¿por qué no indagaste en qué tipo de problemas? Y ahí estaba esto que hablábamos del respeto, del respeto del terapeuta hacia el usuario o usuaria, ¿no es cierto? Que en el fondo no se mete en los problemas precisamente. Pues, pero estamos hablando de la entrevista 1, ¿eh? Sí, la entrevista 1, sí, la entrevista 1, exactamente. Y a propósito de lo que decía Valentina, respecto de no sentirse invadida. Lo que yo advertí en Valentina, que apenas se sentó, tiritaba. Entonces Valentina sí. tenía movimiento de la pierna izquierda muy rápido, y sí. estaba tensa y estaba contrañida, ¿ya? Entonces le dije, veo que estás como inquieta. Pero ella no me dijo, me dijo, bueno, me lo está haciendo notar recién. Entonces ella me respondió de esa forma, y yo se lo planteé para ver si se podía soltar, no porque quería saber qué te tenía inquieta, sino que mostrarte que estaba contigo nomás. ¿Ah? Llamar, permitirte, si estabas inquieta, que tenía que ser lo más explicativo posible, lo más descriptivo, de modo que te sintieras cómoda, no lo estabas pasando bien. Ahora yo me lleno la cabeza de hipótesis, pero yo me importé un chip chino, que es una operación en el cerebro. Entonces yo me compré un dispositivo chino que me lo colocaron en el cerebro, de modo cuando yo pienso estupideces, el dispositivo chino actúa y desconecta mi aparato fonador de la estupidez que pensé. Porque creo que uno como terapeuta, o yo como terapeuta, tengo que ser capaz de poder autoobservarme. Y entonces cuando estoy en la interacción con otro, a veces estoy tan metido en eso que la cosa fluye. Pero como al principio estoy pisando huevos, tal como pisé huevos con Sebastián, porque a ti no te conozco y lo que quiero, que además estás nerviosa, tú sabes que cómo tú puedes soltar y pasarlo mejor en esta entrevista. Entonces yo tengo que pensar lo que digo. Entonces no voy así a 1000 por hora. Entonces el chip chino en el cerebro funciona, para no hacer preguntas inoportunas, impertinentes. Porque más de alguna vez, en mi historia personal, como psicólogo clínico, he hecho preguntas impertinentes. Claro. ¿Te fijas? Y en definitiva nos interesa construir un vínculo contigo, una relación de colaboración. Entonces, claro, tengo que ir, yo voy uno más abajo tuyo. Entonces, ¿cómo yo me sitúo uno más abajo tuyo haciendo de preguntas? Y luego, como te comunico y te hago la devolución con un reflejo, empatía, te comunico empatía, te estoy comunicando comprensión. ¿Para qué? Para que tú hables más. Eso es estratégico. Porque una conversación solamente con empatía y nos sentimos bien, sí, nanay, no nos lleva a ninguna parte. Claro, eso fue algo que se notó y que fue bastante acogedor. El tema de la cercanía, pero sin perder el rol del ser adulto. Uno, me imagino, cuando uno está con estos estos problemas y necesita ayuda, no necesita ayuda de un par, necesita ayuda de alguien que se pueda apoyar. Eso es otra cosa que también me llamó bastante la atención, sentir cercanía y empatía de alguien que te puede sostener. Eso fue algo que
Claro, para la cual no necesito hablar modismos de los adolescentes, necesito empezar a... Porque podría haber empezado... ¿Qué música te gusta? Algo que yo no entiendo en los equipos. Yo no entiendo por qué los equipos, en vez de hablar de lo que hay que hablar, hablan de los hobbies, los pasatiempos, qué sé yo. Discúlpame, si alguien está en una entrevista que no solicitó, la primera cosa que le digo es cómo te sientes aquí. O porque te agradezco que hayas venido. Porque yo te invité y tú podías no haber venido. Por ahí pues, construyo vínculos. Nos permite una relación de confianza para trabajar en forma conjunta. O sea, conjunto significa juntos. Para apuntar a algo, lograr algo, digamos. Entonces... Rodrigo, ¿alguna pregunta para Valentina? Estaba mirando un poco el proceso más en general en cuanto a que, como este es un caso un poco más complejo, y se parece un poco a la experiencia que muchas veces los equipos mejor niñez muestran como no con los mejores frutos, o sea, de alguna manera muchas veces hacen la entrevista, motivan, pero a lo mejor pasó algo complejo en la historia o a lo mejor cambio de opinión y a lo mejor no llegó a la derivación o se derivó y se arrepintió en el camino. Y ahí los equipos pareciera que es como que quedan un poco a manos cruzadas, digamos, con la sensación de que hicimos toda la secuencia. Sin embargo, nos encontramos con que el adolescente o no estaba motivado, o no entró, o no quiso ingresar, o la familia... X cosa, X posición. Y en ese sentido una pregunta ahí, como cuál debería ser... Mira, hay un concepto que es básico que se llama referencia o derivación asistida. ¿Ya? Derivación asistida significa, especialmente trabajando con adolescentes y además adolescentes que están en situación de vulnerabilidad. Derivación asistida o referencia asistida significa que tú pides la hora en presencia de la persona. Y luego le pregunto, porque te vi tan nerviosa, te pregunté que tú tenías que decir si ibas sola o iba acompañada. Me lo dijiste en términos negativos. Lo dijiste, ahí cuando vean, cuando se escucha ahí, lo dijiste en términos, no sé si a propósito te salió en términos negativos. Por lo cual tuve que escuchar bien, repetírmelo y decir, ¿quieres que te acompañe? Entonces, referencia asistida significa, la hora la pido estando tú presente. Te pregunto a ti si esa es la mejor hora. Pero en el caso de un adolescente, la pregunta es, ¿cierto?, si vas a ir sola o acompañada. Y yo te ofrezco y te digo que tú tienes que tomar la decisión. Porque cuando yo voy, pido una hora, ¿cómo me aseguro que el adolescente acuda a la hora? Porque ni siquiera con los adultos. Claro. O sea, la población adulta, algo que nos ha enseñado el tratamiento de personas adultas con trastorno por uso de sustancias, porque en otras adicciones se habla de trastorno por uso de sustancias, tú le dices, ¿sabe qué? No, usted es importante que vaya al médico. Te hace caso y va. Pero tiene que levantarse a las 7 de la mañana. Porque el Cefana que llega temprano va a sacar números. Y se levanta, va a ir a las 7, y va a llegar allí, va a dar una media cola. Y cuando tú veis la media cola, te desanimáis. Y además son personas que tampoco saben esperar. Entonces, lo más adecuado para que realmente se concrete la visita al médico, el examen médico, alguien del equipo lo acompaña. Y tú te aseguras que esa hora que solicitaste realmente se ocupe en beneficio de la persona. Lo contrario es un albur, porque es tirar un disparo con arcabuz nomás. No, la idea es, derivación asistida significa que la persona... Entonces, yo necesito asegurarme de que tú vayas a esa entrevista, porque es súper importante que vayas, porque apareciste con una cantidad enorme de puntaje, de 6, en vez de 2 y más puntos, significa alto riesgo, que significa que la persona sí probablemente presenta un trastorno por uso de sustancia. Y que en este caso probablemente era marihuana y no alcohol. ¿Te fijas? Esa es la primera entrevista. Sí, mira, tengo 3 elementos para relevar de esta primera entrevista que tienen que ver con lo que con algunos pasajes, digamos, que tú señalaste, que creo que es importante relevarlos también para toda la gente, obviamente, que va a estar mirando esta conversación. Cuando tú, a poco andar la entrevista y viendo efectivamente el estado en el que llega Valentina a la entrevista, tú en algún minuto te aparece esto que hablaste del problema a la vista, de los lentes, y hasta hiciste una broma
Y eso gatilló en Valentina una suerte de distensión, se le notó ahí que hubo una suerte de distensión. Y eso es importante relevarlo porque tiene que ver también con esta genuidad que hablamos también en el caso de la entrevista con Sebastián. En el fondo que el terapeuta también hay un tema de genuidad que el adolescente, nosotros siempre, bueno, lo discutimos y lo conversamos siempre, que los chicos, chicas con los que trabajamos, o sea, ven a un terapeuta y lo escanean, te escanean, porque en el fondo su vida es tan compleja, ha sido tan compleja y han tenido que desarrollar estrategias que en el fondo te leen. Entonces, esto de la genuidad se nota rápidamente. Otra cosa importante que creo que hay que relevar tiene que ver precisamente a propósito de sugerir la entrevista al especialista. En el fondo, dos frases que mencionaste, una la mencionaste ahora también, que cuando le preguntas si sola o acompañada. Y también la otra pregunta, o sea, más que una pregunta, cuando dices afirmas y con exclamación, una hora que sea adecuada para ti. En el fondo centrada en el usuario, en este caso en la persona que está siendo entrevistada. Entonces, son elementos para relevar. Si lo otro que quiero agregar, ya relevamos estos elementos, hay dos consultas que me generó inquietud de saber efectivamente la pertinencia o no, a propósito de que tú mencionabas que en la historia clínica uno probablemente ha cometido errores, ¿no? Uno es que cuando mencionas el tema del consumo de marihuana y hablaste ahí, deslizaste ayuda o no ayuda. Eso es un tema. Y lo otro, cuando referiste a la entrevista anterior, la entrevista que se hizo a Sebastián, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando yo escuché eso, la inquietud fue, podría ser leída por Valentina en este caso, no sé qué pasó y probablemente ahí tú en el rol puedes tener la respuesta, con una suerte de comparación. Ahí son dos inquietudes, y no tengo, la verdad que no tengo respuesta, sino que quiero plantear la inquietud, pero en el fondo que creo que es importante reflexionarla para efecto de las personas que nos van a ver. Lo que hice fue comparar el nivel de riesgo. Entonces mencioné a Sebastián, estuve en la mañana y conversé con un joven del cual de todas estas preguntas, eso tuvo una sí, pero tú tuviste de 6, tuviste 5 sí. Y esto me está indicando, ¿cierto?, que tú tienes, hay algo estás desarrollando o has desarrollado un problema. Y el Sebastián, en cambio, ¿cierto?, si continúa haciendo más de lo mismo y lo empeora, digamos, lo hace más, podría llegar a tener un problema. Pero tú, digamos, 5 versus 1, probablemente ya has desarrollado un problema que tú no te has percatado. Porque yo no sé si tiene el problema, entonces tampoco las personas no desarrollan los trastornos a propósito. A no ser que y menos un adolescente, tal vez un adulto sí. Pero un adulto podría decir, sí, voy a chupar para complicarle la vida a mi pareja. Mi pareja me pateó, ¿cachai? No. Entonces voy, chupo y le hago escándalos, borracho, me importa un comino donde llegue, por ejemplo. Y eso sería algo consciente. Pero los adolescentes, discúlpeme, un adolescente consume marihuana porque todos consumen marihuana, de su grupo de amigos. Igual quería retomar un poco la pregunta que había hecho al inicio, porque podría ser que alguien siga la secuencia de la mejor forma, por ejemplo la derivación asistida, e igual tenga dificultades, porque a lo mejor el caso tiene elementos a lo mejor psiquiátricos muy potentes, por ejemplo, cambios bruscos de ánimo, una serie de cosas. La pregunta, en el fondo, este terapeuta, digamos, que está haciendo la derivación, ¿cuál debería ser un poco la posición más a largo plazo? Llamo, pido la hora delante de ella, le pregunto si la acompaña o no la acompaña, y me dice que sí, quiero que me acompañe. Y entonces 48 horas antes de la cita al centro que vamos a ir, yo te voy a llamar para recordarte que tenemos tal día, tenemos esa hora. Y por lo tanto, ¿cierto? La pregunta es, ¿nos encontramos allá, nos encontramos aquí o nos encontramos dónde para llegar juntos? Y luego la llamar al día siguiente. Quiero recordarle, no que no te olvides, para recordarle que mañana nos pusimos de acuerdo a tal hora y juntarnos para ir al centro para que ella participe en esa entrevista diagnóstica. Eso para mí es derivación asistida y me quiero asegurar que ella asista. Si ella, por ejemplo, yo estoy en un programa, ¿cierto? Y mi programa, el Estado colocó bajo la tutela del programa, la dirección del programa colocó al adolescente. Discúlpame, pues entonces yo soy parte de los cuidadores de ese adolescente. Pues. Y por lo tanto, ¿cierto? Evidentemente eso me tengo que movilizar.
Porque si participo y acepté las reglas que me colocó el Estado, me hago responsable hay una responsabilidad social en mi trabajo. Por supuesto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estoy trabajando con personas que están en situación como adolescentes, en situación de vulnerabilidad, en ese dispositivo en que estás. Entonces yo tengo que asumir mi responsabilidad respecto a eso. Porque lo contrario es decir, yo estoy feliz en mi casa, ya te atendí, lo que hagas con tu vida importa un comino, porque es tu vida, discúlpame, pero es una posición absolutamente light, 100% light, en la cual estás desconectado a la persona, en realidad no estás trabajando con personas, y evidentemente no, esa forma de trabajar no se corresponde cuando trabajas con personas que están en situación de vulnerabilidad, y no me refiero a una vulnerabilidad solamente social, porque puede haber muchas vulnerabilidades. Si estoy entrevistando a alguien y me percato que esa persona tiene ideación suicida, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que comunicarme con los familiares. Y como ya le dije al principio, que pues, si ella coloca, o ella o él, me está comunicando algo que pone en riesgo su vida, entonces yo estoy obligado a hacer algo. Entonces, hacer el algo, ¿qué significa? El poder comunicarme con los familiares. ¿Te fijas? Entonces implica una responsabilidad. Porque lo contrario es, no, yo atiendo personas, les doy un servicio, y en definitiva, para dónde vaya esto depende del otro. O sea, perdóname, este es el resultado de las dos personas. En ese sentido, derivación de referencia asistida. Oye, quiero relevar otra cosita que acá, en este último relato que has hecho, quiero relevar el qué y el cómo en particular, cuando hace referencia a esto de, en lugar de, o sea, tú le recuerdas, la llamas para recordarle, no para que se olvide, porque a veces hay gente que en el fondo, no, te llama para que no te vaya a olvidar. Sí, pero estoy diciendo que te olvides, pues. Claro, exactamente. Es que el cómo ahí es relevante, porque genera dos espacios distintos, son dos espacios conversacionales distintos. Llamar por teléfono a alguien para recordarle la hora, ¿ya? Según las buenas prácticas, existe una red en Estados Unidos que NATX se llama la abreviatura, y que de la Universidad de Wisconsin-Madison lleva una red de tratamiento que distintos dispositivos y organizaciones forman parte de la red. Entonces lo que se han hecho ellos ha sido levantar información, ya esto es histórico, de cuáles son las prácticas de los equipos, ¿cierto?, que favorecen la retención de las personas usuarias, que las personas se enganchen con un tratamiento, participen en el tratamiento, ¿ya? Y parte de esto está recordarle a la persona, ojo, no la primera cita, es recordarle cada cita. O sea, eso significa que ahora nos llama al papá y a la mamá, a no ser que la persona se desaparezca. Sí, o los adolescentes hoy día manejan celulares. ¿Ah? Bueno, algunos cambian de número a cada rato, tendremos que ir cambiando el número con ellos. Claro. Pero en definitiva tú te comunicas con el otro, le mandas un mensaje de texto, le mandas por ejemplo un WhatsApp. Entonces, ¿qué le estás diciendo a la otra persona? Oye, tú eres importante para mí. Le voy a contar una anécdota de adulto. Aquí en Coltauco, yo trabajé en Coltauco en el sector primario, en el sector, allá está mucho más organizado, lo que yo trabajé ahí los años 2000 era súper rural. Entonces, el médico envió a una señora, ¿ya? Me llamó la atención la señora, en primer lugar me hablaba así. ¿Por qué? Porque no tenía dentadura, la había perdido toda. Y la señora andaba limpia, pero entre comillas, tirillenta absoluta. Ropa, se notaba que era ropa vieja, lavada y aseada, pero toda la ropa vieja, andaba con el pelo suelto, desgreñado, ¿ah? Con pelo negro y canas así, pero largo, como quien dice peinado al viento, ni una gota de pintura, ¿ya? Y se advertía que era una persona que no lo estaba pasando bien, pues. ¿Ya? Entonces, y que evidentemente el diagnóstico del médico era depresión. Pero, sí, congruente. Entonces la señora asiste a la primera sesión conmigo y la señora estuvo de acuerdo que volvía a la semana siguiente, no cada 15 días en un mes, cada semana siguiente, y entonces la señora no apareció. Y a los 15 días después del mes tampoco apareció, a las 2 semanas. Entonces, ¿qué hice? Era un lugar que antiguamente los celulares no eran como ahora que eran baratos, ¿cierto? Las llamadas, porque antiguamente eran carísimas.
Entonces redacté un oficio, y un oficio solicitando a Carabineros de Chile que ubicara a la persona tanto que vivía en tal sector, porque tampoco en la ficha estaba el domicilio. Sector, no sé, por los Copihue sin número. Entonces, ¿quiénes conocen los sectores? Los Carabineros. Pero yo no sé, yo tampoco conozco a la Junta de Vecinos ni nada. Entonces, hice el oficio, fue a Carabinero y le dije, ¿sabe que yo necesito, por favor, que usted ubique a esta persona que vive en este sector? Le chequé el papel firmado por mí, timbrado, y comuníquele que el psicólogo del consultorio necesita conversar con ella. A la semana había una señora al lado de la puerta esperando que yo saliera. Y con una sonrisa, como así, como dice, me pilló. Estaba como para así. Entonces la primera cosa que le dije, oiga, qué bueno que vino, ¿sabe qué? Le dije, yo la observé a usted cuando nos vimos la primera vez, y que usted estaba así, evidentemente, me imagino que para usted es tremendamente molesto y le da vergüenza no tener dentadura. Sí, me dijo. Entonces yo, cuando usted se fue a su casa, yo hablé con la dentista y me conseguí un cupo para usted en el programa Sonrisa de Mujer. Pero para eso necesito que usted venga. Claro. Entonces, y no le tengo la hora para la dentista, pero usted ya le inscribí en el cupo de Sonrisa de Mujer. Y bueno, yo me doy cuenta por lo que usted, y aquí un espacio para conversar acerca de qué es lo que la de PYME, empezamos a hablar de trabajar la historia y qué sé yo. Ella era una analfabeta por desuso, le di tareas de escribir con la cabeza. Entonces le di una tarea simbólica y le escribí con un cuaderno en blanco, nunca lo llenó, no importa, porque después le pasé otro cuaderno, yo creo que ya lo tenía, y no ese cuaderno. Le tengo con un lápiz y una goma. Entonces, tiene que haber sentido del humor. La terapia los terapeutas tienen que tener sentido del humor, pero un humor, ¿me entiendes? ¿Te entiendes lo que te dije? Me reí de mí mismo con el lente. Claro. ¿Te fijas? Entonces, y además la forma, viste que yo en general, yo creo que tenemos que ser amigables, no estar sentados en el sillón más alto, sino que tenemos que estar con el otro, relacionarnos, contactarnos. Si te fijaron, aquí no hay un escritorio, podríamos haber hecho esta afirmación aquí. En cambio yo fui y que dije, voy a ser psicólogo, ya es que esta cosa que me regalaron la tenía ahí y nunca la uso, pero la puedo sacar ahí, la tengo, y entonces en el escritorio, ¿te fijas? ¿Por qué? Porque si yo pongo un escritorio contigo, en primer lugar, no habría visto tu movimiento de las piernas, es que estabas nervioso, porque habría tenido acceso de ti solamente de aquí para arriba. Entonces para mí los escritorios, queremos administrar una prueba, perfecto, pero no tengo para qué estar tú ahí y estar yo aquí. Yo puedo administrarte una prueba estando sentado así como está Marco contigo, te puedo administrar una prueba. Y es más, hay una técnica que se llama mapeo, que son mapas conceptuales, donde el terapeuta tiene que estar sentado al lado de la persona usuaria, porque el que escribe los mapas es el terapeuta, no la persona usuaria. Entonces, como yo estoy aquí contigo y estoy escribiendo y después lo doy vuelta y lo estás dando vuelta, no, pues me siento al lado tuyo. Y es más, debería sentar nada más, darme cuenta si eres diestra de ojo o zurda de ojo, y sentarme en aquel lugar en que tú puedas mirar atentamente eso. Porque eso consiste en que conversamos y el terapeuta registra cosas en estos mapas conceptuales, no las personas usuarias, no los clientes. Entonces, humor, no lo estaba pasando, era obvio que no lo estaba pasando bien, pero yo ahí, ¿por qué me voy a meter? Y pasemos a la entrevista. Ok.